Este programa es presentado por El Observador. Bienvenidos a Claves Políticas. Estamos otra semana más aquí por NSTV, arrancando ya el penúltimo mes del año, penúltimo mes de este 2013 en el que estamos con la quinta temporada de Claves Políticas. En una semana muy especial para el gobierno porque la Suprema Corte de Justicia se va a pronunciar sobre unos temas que han sido más complejos, más difíciles de este periodo. Además, una semana especial para el Frente Amplio, con un plenario nacional en el cual aprueba las precandidaturas presidenciales. Tremendo lío en Maldonado, con una situación de bastante enredo político. La vamos a estar analizando y recibiendo las últimas informaciones con Horacio Baroli. Nos interesa saber también cómo los empresarios están viendo la economía, cómo los empresarios están viendo la gestión del gobierno a un año de las elecciones. Hay muchos temas para compartir esta semana. Una semana también muy especial para la oposición, con el lanzamiento de ese lema común. Vamos a estar viendo de qué se trata y cuáles son las posibilidades efectivas que tiene de cristalizar y cómo se debe llevar a cabo. Todo eso comenzamos a verlo a partir de este momento, con la portada, y ya comenzamos con la primera entrevista aquí por NSTV con Claves Políticas. Hoy en Claves Políticas, la liquidación de Pluna y las complicaciones para la aerolínea gestionada por trabajadores. Entrevista al director de Servicios Jurídicos de la Liga de Defensa Comercial, Fernando Cabrera. Hoy en Claves Políticas, el ajedrez, el Frente Amplio en Maldonado, la compleja sucesión del Flaco de los Santos y la denuncia de compra de votos en la interna. Además, el Partido de la Concertación, el marco jurídico electoral para el acuerdo histórico de los partidos fundacionales. Explicaciones de la ministra de la Corte Electoral, Sandra Echeverri. Hoy en Claves Políticas, la gestión del gobierno en la visión de los empresarios. El análisis de Tamara Yandi de la encuesta de la consultora Deloitte. Hoy en Claves Políticas por NSTV. Comenzamos entonces con, decíamos, la primera entrevista, justamente recibiendo a Fernando Cabrera, el titular de los servicios jurídicos de la LIDECO, la Liga de Defensa Comercial. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, decíamos semana especial. El próximo miércoles está previsto que la Suprema Corte de Justicia reciba lo que se llaman informes in voce de abogados y se pronuncie en esta instancia sobre la ley de liquidación de Pluna. Ustedes lo han seguido de cerca este tema, porque ¿cuál es la participación de LIDECO? La Liga de Defensa Comercial representa a acreedores y en el caso puntual de Pluna es uno de los integrantes de la Comisión de Acreedores. La Comisión de Acreedores reúne a la mayoría del pasivo quirografario con derecho de voto. En esa calidad se ha conformado y ha venido trabajando desde julio, agosto del año pasado hasta ahora, reuniéndose con cierta periodicidad, analizando las distintas instancias y los caminos que puede buscar para el recupero de sus créditos. Cabrera, nos importa mucho ver acá en Claves Políticas, después también lo vamos a estar analizando en Claves Económicas, el tema de Pluna, que es bastante complejo. ¿Cuáles son las alternativas, cuáles son los pasos a seguir? Porque esto va a tener una repercusión política importante, sea cual sea el resultado. O sea, ustedes representan acreedores. ¿Qué tipo de acreedores, por ejemplo? Son los acreedores comerciales, acreedores quirografarios sin derecho de voto, dice la ley. Es decir, son todos aquellos acreedores comunes que no tienen ningún tipo de garantía, no tienen garantizado su crédito en especie alguna, y son los que en definitiva deciden sobre la suerte del concurso, si se aprueba o no se aprueba un convenio, etc. Eso pues estamos hablando en el marco, acá como que se mezclan leyes, ¿no? Porque hay una ley que es la ley de concurso y reorganización empresarial que sustituyó a la vieja ley de concordatos. Sí. Y en este caso, para ver específico, ¿qué son? ¿Empresas que le eran proveedores de Pluna? Sí, hay empresas proveedoras de distintos artículos, inclusive integra la comisión a aquellos acreedores que están representados en lo que era el fideicomiso de Pluna, que eran inversores que apostaron por la empresa y tuvieron esta consecuencia. Que en todo este tiempo no han podido cobrar nada. Que en todo este tiempo no han más de un podido año. cobrar nada. Exactamente. Eso queda frenado el proceso porque al presentarse recurso de inconstitucionalidad contra la ley, recordamos, ¿no? Quiebra Pluna y el gobierno, el oficialismo en el Parlamento, logra votar una ley
que cambia las condiciones de juego, las reglas de juego de esa liquidación. Exactamente. La ley concursal, que es del año 2008, la 18387, establece determinados órdenes prioritarios para el pago de los créditos y establece la categoría de los créditos subordinados, que es una innovación de esa ley para aquellos que están especialmente relacionados con el deudor. Dentro de eso iban a caer los créditos del Estado, los de Plunaente, porque Plunaente es accionista de un 25% de lo que era Pluna Sociedad Anónima. Plunaente que sigue existiendo. Sigue existiendo Plunaente. En algún momento habrá que cerrarlo, ¿no? Claro, lo que pasa es que necesitan mayorías especiales en el Parlamento para eso. Claro, pero digo, mientras tanto sigue abierto algo que no tiene ninguna función. Sí. Bueno, y en ese marco ellos se dicta la ley 18931 que establece una forma especial de liquidación de los activos de Pluna, con lo cual se sacan las aeronaves de la masa activa, se le da legitimación a las autoridades naturales de Pluna, que no la tendrían si se aplicara la ley de concursos, para enajenar estos aviones, para pasarlos a un fideicomiso, y se establece la forma de liquidación de estos aviones, que fue todo el tema del remate y todo lo que pasó. Si no se hubiese hecho esa ley de Pluna, se hubiese aplicado esta ley de concurso y reorganización empresarial, ahí se hacía lo tradicional, tradicional en base a esto, de una quiebra, para que los acreedores recuperaran. Exacto. Y el Estado ahí quedaba a la cola. El Estado iba a quedar a la cola con un crédito subordinado. Iban a caer las prendas y las hipotecas, sobre todo las hipotecas que tienen, las hipotecas aeronáuticas. El artículo 113 de la ley 18387 habilita a la caída de las garantías cuando un crédito es considerado especialmente relacionado con el deudor. ¿Con los aviones ahí qué hubiese pasado? Con los aviones ahí, si hubieran formado parte de la masa activa del concurso, los hubiera liquidado el concurso, ya fuera con remate, licitación, etcétera, la forma que el síndico hubiera determinado, pero el producido de esa liquidación iba a ser para los acreedores del concurso. El Parlamento, el oficialismo, logró aprobar una ley que cambió ese orden, por lo cual el Estado tenía, para así decirlo, un derecho prioritario sobre los aviones. Sí, alteró los órdenes de privilegio. Y los acreedores que estaban desconformes con eso, pues se perjudicaban, presentaron recursos de inconstitucionalidad. Sí, por eso se paró todo. Recursos presentados, el primero de ellos paraliza el expediente y luego se fueron presentando una serie de excepciones de inconstitucionalidad más. Que el efecto fundamental que tiene la inconstitucionalidad es que detiene el expediente en el cual se pretende aplicar la norma que se considera inconstitucional. Por lo tanto, todos los bienes está todo congelado esperando esto. Salvo los aviones, que en aplicación de la ley 18931 pudieron ser traspasados al fideicomiso, y el fideicomiso ahora sabemos que tiene prometidos en venta 3 aeronaves y 4 contrató a Bombardier para que le trajera un posible comprador de esas. Pero eso, por ahora, están ahí. Sí, están ahí. En el caso, no fueron vendidos a lo que es los trabajadores para que sea la sub. Hay una promesa. Hay una promesa de venta. Bueno, ahora llegamos a esta instancia. El miércoles la Suprema Corte de Justicia anuncia que se va a expedir. Nosotros hablamos con gente del Poder Judicial, lo que nos dicen es que de los 5 ministros, más allá de lo que se han expedido, todos consideraron que la ley no es constitucional. El tema es que en algunos casos han entendido que hay un tema de falta de verificación de créditos, por lo tanto los que presentaron recursos no tienen la legitimidad del reclamante, por lo tanto hay dos posiciones en la Suprema Corte. Una, que sostiene eso, por lo tanto, no va a decir que es constitucional, pero tampoco va a decir que es inconstitucional, y la ley sigue su marcha. Otros que entienden que sí es inconstitucional. Hasta ahora estaba 3-2, hay que ver qué es lo que sucede este miércoles. Claro. Considerar que la ley tiene defectos, porque quien promueve la inconstitucionalidad tiene que acreditar un interés directo, personal y legítimo. Si se interpreta que no se tiene ese interés porque no se pasó por el proceso de verificación de créditos que prevé la ley 18387, que es una instancia fundamental por el cual el crédito que era insinuante pasa a ser considerado verdadero acreedor del concurso, lo que va a suceder, a mi modo de ver, es que hoy podrá no tener esa legitimación, pero se va a destrabar el expediente concursal, va a avanzar, van a pasar 60 días que tienen los acreedores para presentar sus créditos a verificar, 30 días más que tiene el síndico para informar sobre las verificaciones de créditos, y luego se elabora una lista de acreedores.
O sea, 90 días después van a estar presentando unas nuevas inconstitucionalidades y otra vez se va a paralizar el expediente. Y tienen plazo para hacerlo, eso no es problema. Exacto, sí, sí. Para que el televidente lo entienda, por lo que hemos hablado nosotros, en la Suprema Corte de Justicia la posición es que la ley no es constitucional. El tema es, el pronunciamiento sería, en algunos casos, ¿entienden?, de que no se verificaron los créditos. Lo que dice Fernando Cabrera, el IDECO, es que si es cierto, si es así, esas personas van a poder verificar los créditos y ahí, de vuelta, volveríamos a la situación de inconstitucional y estaría salvada la valla esa de tipo formal. Se produciría un retraso en todo el procedimiento, que en definitiva no beneficia a nadie el retraso. Bueno, si el miércoles se pronunciaran, entonces, de que la ley, de la Suprema Corte de Justicia, que por falta de verificar créditos no es inconstitucional, el proceso seguiría y lo que dice usted, Cabrera, es que se volverían a presentar estos recursos. Sí. O sea que ahí el gobierno tendría un alivio, pero en realidad por un tiempo. Por un tiempo. Si la Suprema Corte de Justicia mantiene la opinión de los ministros de la semana pasada 3-2 y dice que es inconstitucional y que sí se puede despedir porque sí lo puede hacer en base a estos reclamantes. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Ahí habría que ver cuáles artículos son los que la Corte declara inconstitucionales. Pero pensemos que lo que más invocó en los recursos era que los artículos 1 y 2 de la ley 18.931 eran inconstitucionales, los que daban legitimación a las autoridades naturales de Pluna a los efectos de transferir los activos al fideicomiso. Se aplica la ley 18.387, la de concursos, esta venta es ineficaz frente al concurso. Entonces todos los aviones tendrían que volver. Estamos hablando de los 7. Estamos hablando de los 7 aviones, no los 6 que se rescindieron en el leasing, que esos se fueron con la participación de la sindicatura, se devolvieron a Bombardier. Pero en este caso, los 7 Bombardier, hay 3 prometidos a la SU. Sí. Se hizo un contrato. Sí, ese contrato no tiene vigencia. Los de la SU no pueden decir, bueno, tú ya me lo prometiste, te lo pago y me lo llevo. Yo creo que eso va a quedar sujeto a una decisión de la justicia. Yo me imagino que habrá acreedores que lo cuestionen, habrá acreedores que no lo cuestionen, pero con esos incidentes que se van a formar van a terminar con una decisión judicial que podrá o no dar la razón a la SU. Me parece que en esta instancia lo que hay que hacer es aguzar el ingenio en búsqueda de soluciones. Nosotros como Comisión de Acreedores hemos propuesto algún tipo de solución que está plenamente vigente, se adecúa a la normativa de la ley concursal, que es hacer un convenio. O sea, ustedes tienen una fórmula de salida. En el caso de que el miércoles la Suprema Corte diga que es inconstitucional, la propuesta de ustedes es ¿qué? Hacer un convenio entre quiénes. Hacer un convenio para la solución del concurso de Pluna Sociedad Anónima con la mayoría de los acreedores quirografarios con derecho de voto, que están reunidos y representados en la Comisión de Acreedores. Es decir, nosotros estamos diciendo, acá hay una salida, esta es la puerta de salida, pero además estamos dando la llave de esa puerta de salida. El ex gerente que presentó el recurso de inconstitucionalidad no está No, él no está, pero lo que pasa es que él no invoca tener un derecho de crédito quirografario. Él dice que tiene un crédito con privilegio. Entonces, no está dentro de las comisiones. Pero, ojo, ese fue el primer recurso que se presentó, pero hay 5 o 6 en la cola también, que son de diferentes acreedores. Y cuando hablamos de un convenio, el convenio permite solucionar todos los aspectos en cuestión. Primero, le permite a los acreedores cobrar parte de sus créditos. Un convenio de cesión de activos, es decir, yo le cedo los aviones a un tercero a cambio de un precio. ¿Cuál podría ser el precio? Por ejemplo, una cesión de lo que del precio acordado en esa promesa de venta. El Estado le cede a los acreedores lo que va a cobrar por esos 3 aviones que se le prometen en venta a la SU. Además integra alguna otra partida, porque hay determinadas contingencias, que esto surge de las actas de Pluna Sociedad Anónima. Hay aportaciones de capital comprometidas por Pluna Ente en febrero del 2012 que no fueron cumplidas, que están en condiciones de ser reclamadas. La sindicatura ya citó a una audiencia de conciliación
para reclamarlas. ¿Y ahí ese aporte de capital sería de quién? ¿Del Estado, pero de qué parte del Estado? De Pluna Ente se comprometió a aportar las sumas de capital necesarias para restablecer el equilibrio patrimonial en los estados que cerraban el 30 de junio del 2012. Un compromiso bastante. Son 60 y algo de millones de dólares. Existen otras contingencias que tiene el Estado. Hay este concurso, si sigue su devenir actual, no hay un convenio. Esto va a terminar con pérdidas millonarias para el Estado, sea de la forma que sea. Bueno, por eso le decía, hay contingencias. Se van a reclamar esos 60 millones de dólares de aportaciones comprometidas y no realizadas. Va a haber un incidente de calificación del concurso que puede terminar determinando de responsabilidades, porque así lo prevé la ley, que cuando se decreta la apertura de la liquidación o un convenio que no contemple el pago del 100% en 24 meses, se tiene que formar un incidente de calificación. Y ese incidente de calificación puede terminar condenando a pagar la parte del pasivo que quede insatisfecha. Condenar a pagar a los administradores y a todos aquellos que la sindicatura entienda que han actuado agravando la situación de insolvencia del deudor. No nos olvidemos que en eso hay un acuerdo de indemnidad por el cual, si eventualmente fueran responsabilizados los directores y administradores de Leadgate por Leadgate, el Estado asumió un compromiso de indemnidad que va a tener que resarcir en lugar de aquellos. ¿En lugar de Leadgate? En lugar de Leadgate. ¿De Campiani? De Campiani. Entonces, vemos que allí está incrementándose el riesgo. Pero Cabrera, en concreto lo que ustedes le proponen al Estado, no sé a través de cuál sería la figura, ¿no? Es decir, que es figura pública, es que hacer un convenio con los acreedores si sale inconstitucional ahora o más adelante. Sí, exactamente. Y que además se resuelve todo el tema de los aviones, porque se está haciendo un acuerdo dentro de los marcos de la ley donde todos los acreedores tendrían que venir a verificar y está previsto que quien no verifica no puede participar de los producidos del concurso. Entonces, todos aquellos que invocan ser acreedores pero no vinieron a verificar están fuera por la propia ley y los aviones quedarían liberados de las restricciones que tendrían de viajar a Brasil. O sea, es una carambola a varias bandas porque se están solucionando muchos de los aspectos. Hay que ver lo que manejaban de los riesgos, eso que si llegaran a Brasil pudieran ser embargados. Creo que esta es una solución que le da mayores garantías porque se está resolviendo con un mecanismo en una ley previa de acuerdo al ordenamiento jurídico uruguayo y donde los acreedores esos hubieran tenido la posibilidad de venir a verificar sus créditos uruguayos. Y no hubieran venido. Cabrera, ¿ustedes ya lo trasladaron a nuestro gobierno de alguna forma? Esto se trasladó oportunamente y estaba en estudios. ¿Ministerio de Transporte, Presidencia? Sí, a Presidencia. A Presidencia de la República. Vamos a estar atentos a lo que finalmente suceda en la Suprema Corte este miércoles y vamos a volver a hablar a ver cómo sigue. O sea que a partir de ahí ya vamos a tener un dato concreto de esa resolución. Exacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, buenas noches. Con Fernando Cabrera de la Liga de Defensa Comercial lo dejamos comprometido para ver después de este fallo de la Suprema Corte. Nosotros vamos a una pausa, vamos a volver con Tamara Yandi de la consultora Deloitte para ver la relación de los empresarios con el mundo de la política, con la incidencia en el clima de negocios y con las expectativas que tienen de producción, de rentabilidad y de inflación. Ya volvemos. Bueno, seguimos en NSTV, estamos en claves políticas, recibiendo a Tamara Yandi, que ha estado en claves económicas. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto estar acá de vuelta. Economista de Deloitte, estamos hablando ahora en la pausa de economía, de los últimos datos, de todo eso que siempre nos preocupa, de eso que nos inquieta, pero que en este caso recibimos a Tamara porque Deloitte acaba de publicar esta encuesta de expectativas empresariales que hacen prácticamente 2 veces por año, ¿no? Sí. Cada semestre.
Y en este caso nos importaba ver, estamos a un año de la elección, estamos en tiempos en los que se está hablando de cambio de viento en la economía, Tamara. Bueno, ver cómo los empresarios están viendo la relación con el gobierno, el clima de negocio, la economía. Esto abarca a empresas de todos los sectores. Sí, esto abarca empresas de todos los sectores, empresas de capital nacional, empresas multinacionales, empresas de capitales mixtos. La idea es abarcar un conjunto amplio y bien representativo del empresariado uruguayo. Mandamos la encuesta en general a altos ejecutivos, gerentes generales, CEOs, CFOs, y bueno, la idea es entonces, como decía, tener un espectro amplio de respondientes. Tamara, la encuesta tiene muchos datos de distintas variables. Nosotros queremos concentrarnos en alguna. ¿Cómo están viendo el clima de negocios? Porque aparte ustedes tienen para ver la foto y la película de lo que eran las respuestas en nosotros preguntamos varias cosas sobre el clima de negocios. Preguntamos cómo lo comparan los empresarios con un año atrás, preguntamos cómo lo ven hacia el futuro y preguntamos también cómo sienten que es, ¿no?, en términos absolutos. Lo que vimos en este último relevamiento de la encuesta estuvo bastante en línea con lo que habíamos visto ya en el relevamiento anterior, en abril, que es un conjunto importante de empresarios que están contestando que ven el clima de negocios peor que un año atrás. Ese porcentaje alcanzó 60% en esta medición. Cuando se les pregunta cómo lo ven un año para adelante, también prevalecen las respuestas mayormente negativas. Pero cuando se les pregunta en términos absolutos cómo piensan que es el clima de negocios, seguimos teniendo alrededor de un 50% que considera que es bueno o muy bueno. O sea que si queremos ver el vaso medio lleno, podríamos decir, los empresarios están viendo que el clima de negocios se está deteriorando, están esperando un deterioro adicional para adelante, pero sin embargo todavía consideran que es bueno o muy bueno. Claro, eso veíamos en la última gráfica, el dato ese es el final, sin embargo, claro, hay una tendencia a la baja entre los que dicen. Ese número, el 50% que hoy dice que es bueno o muy bueno, de hecho es el número más bajo que obtuvimos en toda la serie. Cuando empezamos la encuesta ya en el 2010, el 90% de los empresarios estaban contestando que el clima de negocios era bueno o muy bueno, y hoy ese porcentaje fue a 50%. Ahora, el clima de negocios se puede dar por varios factores. Un factor está vinculado a la gestión de gobierno. ¿Cómo están viendo la gestión de gobierno los empresarios? En la gestión de gobierno, de hecho, este relevamiento dio una ligera mejora. El porcentaje de desaprobación bajó, estaba en el orden del 60% en el relevamiento de abril, ahora estamos un poquito arriba del 50%. Siguen siendo igual bastantes las respuestas de neutras, ni aprueban ni desaprueban, están en 35%, y son relativamente pocos los que aprueban la gestión. En general, y la aprobación es baja, pero mejoró un poquito también Mejoró un poquito, estamos en el 12%, de 11 a 12%. En general, la visión de los empresarios a lo largo de las sucesivas encuestas siempre ha sido más crítica de lo que es la opinión pública en general. Nosotros no pedimos fundamentación de las respuestas, con lo cual no tenemos cómo saber con exactitud, pero sí les preguntamos algunas otras cosas que permiten ir sacando algunas ideas. Claro, ahora vamos a ver por ahí. Igual, cuando arrancó el gobierno Mujica había una aprobación mayor al 50%, o sea, más de la mitad de los empresarios era como una carta de confianza. Eso ha venido bajando. Ahora, no sabes por qué es ese cambio en la percepción, pero sí lo que tenés es una evaluación que hacen en las distintas áreas de gestión. Nosotros le pedimos a los empresarios que califiquen la gestión de gobierno en diferentes áreas, son las áreas que se ven allí en el gráfico. Ahí tenemos los porcentajes de aprobación. Una primera conclusión que vemos es que el hecho de que se evalúe relativamente en forma negativa la gestión no significa que los empresarios estén desconociendo la buena situación que ha habido en materia económica. De hecho, en temas como crecimiento, promoción de la inversión, reducción del desempleo, son todos áreas en las que el gobierno recibe buenas calificaciones por parte de los empresarios. Ahí podríamos decir, si fuéramos hablando como en carnet escolar, son notas muy buenas. Ahí son las notas más altas. Igual, después empieza a verse... algunos años atrás eran más altas todavía. Después están las áreas más críticas, que coinciden con las áreas más críticas en la opinión pública. Temas como la educación, la seguridad, son las que ranquean más abajo. Y después hay un tercer... Nosotros en el gráfico lo que tenemos es solo la parte positiva, no la negativa,
pero acá vemos que la evaluación positiva de seguridad y educación es muy baja, ¿no? Sí, y después hay un tercer grupo, ahí contamos, por ejemplo, el tema de la inserción internacional, la competitividad, la situación fiscal, la inflación. Esas son áreas que en el pasado estaban recibiendo respuestas mayormente positivas, donde el saldo entre las respuestas positivas y las respuestas negativas era positivo, pero son áreas en donde las opiniones se han ido deteriorando y que en esta última medición tienen saldo negativo, de hecho, en todas ellas. Tamara, ahí es como que estábamos de un bueno y pasamos a un regular, claramente. Y además no solo tienen baja aprobación, sino tienen alta desaprobación. Sí, de hecho, como decía, el saldo es negativo. Control de la inflación, situación fiscal, competitividad, inserción externa, son temas desarrollo que de infraestructura, preocupan. que es donde el propio gobierno reconoce que hay demoras. Ahora, en materia de inflación, que es uno de los que aparece en esa característica, ¿no? Y en función de esto, entonces, los empresarios, ¿qué inflación esperan? Bueno, están esperando inflaciones altas. Si vemos el porcentaje de empresarios que responden que esperan una inflación de más de 8%, ha ido sistemáticamente en aumento desde que empezamos a hacer la encuesta, y eso es un tema que preocupa, digamos, desde el punto de vista de la dinámica de la inflación. Es bastante importante que se ha instalado una expectativa de inflación importante, ¿sí? Arriba de 8%, que es arriba del techo del rango meta que tiene el gobierno, el Banco Central, donde sí vemos, hay un 70% que hoy están esperando una inflación arriba de 8 para el 2014. Sí, y hay algunos que ya están viendo incluso una de 2 dígitos. Igual hay un ancla, a nuestro juicio hay todavía un ancla de expectativas importante, que es que el gobierno va a impedir que la inflación suba del 10%. De hecho, si miramos los que están esperando inflaciones de 2 dígitos, todavía son relativamente pocos, y eso es lo que está operando hoy como ancla de expectativas. Y en la última encuesta incluso bajó un poquito, de 11 a 9%, ¿no? O sea que ahí hay una expectativa de que la inflación va a estar arriba de 8%, pero sin pasar los 2 dígitos. Y en función de esto, y en función de que hay un año electoral, ¿los empresarios esperan que haya cambios en la política económica? No, a ver, las respuestas a esa pregunta de qué tipo de cambios esperan para la política económica estuvieron muy en línea con las respuestas que hemos obtenido en relevamientos anteriores. En general, la respuesta que obtiene más adhesiones es la opción de que se espera un leve deterioro. Ahí es donde se concentra la mayor parte de las respuestas. También hay un porcentaje significativo que no espera grandes cambios, y eso es relativamente razonable si uno piensa en lo poco que queda de periodo de gestión de gobierno, y donde es poco probable, y en la agenda, digamos, no hay grandes cosas en materia de política económica como para cambiar en uno o en otro Igual, sentido. Tamara, no es menor este dato que recogen ustedes, porque quiere decir que los empresarios están viendo, bueno, una situación de problemas inflacionarios, algunas áreas en las cuales el gobierno está en debe y no lo resuelve bien, como el tema de infraestructura, como el tema de la relación con los otros países en el comercio, como el cuidado fiscal, pero tampoco están esperando una situación que se agrave esto para el año que viene. La expectativa es o pocos cambios o deterioros, pero que en esa categorización que nosotros les ofrecemos entre deterioro fuerte, muy leve, escasos cambios o mejoras, están más bien en los tonos más grises, ¿no? Esa cosa uruguaya, ¿no? De la penillanura suavemente ondulada, ¿no? Sí. Bueno, y en función de eso, Tamara, en la encuesta de Deloitte, ustedes tienen muchas variables económicas, acá tomamos prácticamente más las relacionadas con la política. ¿Qué esperan los empresarios para su empresa, no? A ver, porque esto también está vinculado. Muchas veces cuando lo ve, dice, bueno, esto es los empresarios. Sí, pero la rentabilidad de esa empresa hace también a la recaudación impositiva, que en un año electoral donde aumenta el gasto, porque termina el ciclo del gasto público presupuestal, es importante. O sea que esto no solo importa para las empresas, importa para todos. Sí. A ver, ahí las opiniones que estuvimos recogiendo en cuanto a la visión que tienen respecto a su propia empresa también estuvieron en la misma línea de lo que comentábamos antes para el clima de negocios. A ver, cuando pensamos por qué se está deteriorando el clima de negocios, uno puede decir, bueno, puede ser por factores macroeconómicos, la propia economía se está frenando un poco, hay desequilibrios macro en varios frentes, pero también se relaciona con cosas que son muy tangibles para las empresas, como por ejemplo el incremento de los costos, salariales, la baja de la rentabilidad. Esos son elementos que aparecen sistemáticamente en varias preguntas de la encuesta
como factores de preocupación bastante generalizados. De hecho, por ejemplo, un 80% de los que respondieron la encuesta contestaron que el incremento de costos está entre sus 3 principales desafíos. Y cuando le preguntamos acerca de la situación general de su empresa, antes de entrar en temas de producción o de rentabilidad, tuvimos un 37% de los encuestados que respondió que la situación general de su empresa está peor que un año atrás. Solo un 20% contestó que está mejor, con lo cual la diferencia es negativa en 17 puntos. Es la primera vez que tenemos un saldo negativo en esa pregunta de una magnitud significativa. La rentabilidad en particular aparece como un factor de preocupación. Hay prácticamente la mitad de los empresarios está contestando que tiene una rentabilidad más baja que un año atrás. Hay un 40% más o menos que está diciendo que espera que la rentabilidad continúe bajando y el año que viene sea incluso menor que este año. Y bueno, eso es consistente o un poco de la mano también con lo que responden en relación a las decisiones de contratar más gente o las decisiones de producir más o menos el año que viene. De hecho, cuando vemos, si pasamos, dejamos rentabilidad y pasamos a producción, ahí vemos... Cuando hablamos de producción, la mayoría de las respuestas están en torno a un mantenimiento de la producción, o sea, las que están pensando en aumentar su producción vienen bajando en los últimos relevamientos en forma sistemática. Estamos hablando de menos del 30% que están con un plan de aumento de producción. Igual es un 28% el último dato, tampoco es una fracción menor, ¿no? Sigue siendo significativa, pero tenemos un 60% de las respuestas que están apuntando un mantenimiento de los niveles de producción. Igual es justo decir que los que están esperando una caída en la producción o planificando una caída de la producción son hoy relativamente pocos, ¿no? Siguen estando abajo del 10%, pero es un panorama que es bastante consistente con una visión más cauta de los empresarios respecto a las perspectivas, es bastante consistente con la expectativa macro en general de que la economía se va a enfriar y que Uruguay en general va a estar creciendo menos que lo que estuvo creciendo en años anteriores. Tamara, en base a lo que ustedes perciben de la respuesta de los empresarios, pero también de lo que estás viendo en el monitoreo permanente que hacen desde Deloitte de lo que es la macroeconomía y a su vez el contacto que tienen con las empresas, con sus propios clientes, sí. ¿Qué es lo que estás viendo? El gobierno mantiene y dice, bueno, no, pero este año no hay desaceleración, vamos a estar creciendo al 4%. Y el año que viene tenemos chance de crecer al 4%. Yo el otro día hablaba con gente del equipo económico y de presidencia y me decían, ustedes hablan de desaceleración, pero nosotros... Los números nuestros no dan desaceleración. Por el año pasado se creció el 4%. ¿Qué es lo que estás viendo concretamente? Nuestras proyecciones son de que tanto este año como el año que viene el crecimiento va a estar en el orden del 3%. Estamos viendo, este año va a haber un impulso particular de todo lo que es generación de energía eléctrica que se cuenta en el PBI y que le pone, un tema de contabilidad. Le pone un plus. El año en vez de generación térmica. El año que viene va a estar el impacto también positivo de la apertura de Montes del Plata. Eso es un proyecto grande que le pone, digamos, un escalón en la producción industrial, pone un escalón en materia de exportaciones. Entonces, incluso si depuramos esos dos factores, estamos hablando de crecimientos abajo de 3%. Nosotros estamos viendo en general en nuestros clientes y en la encuesta, como decía, se ve con bastante claridad, expectativas no de caída del PBI, no de crisis, no de recesión, pero sí de mucho menor dinamismo. Y de hecho Uruguay creciendo abajo del 3% es un Uruguay creciendo abajo de su tendencia, es un Uruguay creciendo en forma muy diferente de lo que fue la dinámica de años anteriores. Y eso debe impactar en las finanzas públicas. Y eso probablemente vaya a tener un correlato en un aflojamiento de los ingresos. Hoy, si uno mira las estadísticas fiscales, de hecho hay algún enfriamiento de la recaudación de IVA, pero en términos generales todavía está habiendo un crecimiento relativamente importante a nivel de los ingresos, pero sí, si se consolida un escenario de menos crecimiento en la economía en su conjunto, sin duda deberíamos ver un enfriamiento también en los ingresos fiscales. Bueno, Tamara, muchas gracias. Nos ha sido muy útil ver este trabajo, que bueno, lo teníamos para leer, pero entenderlo en la explicación de ustedes, de esta encuesta que nos muestra esta realidad de los empresarios con el mundo de los negocios y con el mundo de la política. Bueno, muchas gracias por invitarme. Seguiremos hablando en otra ocasión en Claves Económicas con todo el equipo. A las órdenes. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa. Estamos en Claves Políticas por NSTV. Tormenta en Maldonado.
¿Qué pasa con el partido de la Concertación, ese acuerdo entre los partidos tradicionales? Todo eso con Horacio Baroli en el próximo bloque aquí en Claves Políticas por NSTV. Ya volvemos. Seguimos en Claves Políticas por NSTV. Horacio Baroli. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Nelson, ¿cómo estás? Bueno, ya estuvimos hablando de Pluna. Recordamos, la Suprema Corte de Justicia se pronuncia el miércoles. Nosotros hablábamos con fuentes del Poder Judicial. La consideración tanto sobre la ley de Pluna como sobre la ley de patente única es que ambas no respetan la Constitución, o sea que no son constitucionales, o sea que son inconstitucionales. Esa es la opinión mayoritaria. En el caso de la patente única no hay duda. Pero cuando se pronuncia la Suprema Corte, hay un tema de forma, que los que presentaron no tenían la legitimidad del reclamante. ¿Quién podría haber sido el que presentara? Una intendencia. Y las intendencias estaban todas de acuerdo. O sea que la ley, así como está, y por lo que nos dijeron el Poder Judicial, va a quedar vigente, aun cuando se considere que es inconstitucional, pero no se va a expedir como constitucional. En el caso de Pluna, pasa algo parecido con algunos ministros. Dicen, esto no es constitucional. Pero los que presentaron recurso no pudieron verificar créditos, o sea, no tienen legitimidad del reclamante. Los otros dicen que es inconstitucional y que se van a esperar así. Hasta ahora estaba 3-2, hay que ver, se está hablando con algún ministro, ahí hay mucha gestión, el gobierno está muy preocupado de esto. Es importante lo que nos decía hoy el director de Servicios Jurídicos de la LIDECO, Liga de Defensa Comercial, que si el pronunciamiento es por cuestión de forma, porque no verificaron los créditos, y bueno, en cuanto puedan verificar los créditos, que son 90 días, van a presentar otro recurso de inconstitucionalidad. Miércoles 6, pasado mañana, sabremos. Ahí ya tenemos más despejado. Estuvimos con Tamara Yandi viendo la opinión de los empresarios sobre la economía, y ahora entonces con Horacio Baroli nos vamos al ajedrez político de esta semana. ADT, día y noche protegiendo lo que más querés, porque vivir tranquilo es vivir mejor. Aprovecha este mes la instalación sin costo. Más de 7 millones de hogares ya nos eligieron. En Uruguay, llámanos al 0800-8238. Y el ajedrez, Horacio, vinculado a las movidas en Maldonado. ¿Qué pasó? Sí, exactamente. En Maldonado, como en el resto del país, cada uno de los partidos puede ir con más de un candidato, 3 máximo. Maldonado, el Frente Amplio llevaría 3, entre ellos Gregorio Quintana, en principio. Hombre del Partido Socialista. Hombre del Partido Socialista, actual alcalde de San Carlos. Otro sería Darío Pérez, alguien que ya ha participado en otras instancias y que además desde hace unos días cuenta con el apoyo del Movimiento de Participación Popular. Es importante, todo el MPP lo apoya. Sí, y no es un dato menor. Y el MPP le ha costado tener unidad en Maldonado. En este caso, todo el MPP apoya a Darío Pérez, que además tiene su grupo, la Liga Federal. Exactamente. Médico, diputado. Y por el otro lado, el candidato del oficialismo, es decir, de Alianza Progresista, el sector del actual intendente Oscar de los Santos, que en los últimos días, después de unas elecciones internas el 27 de octubre, se ha generado lo que en Maldonado están hablando de escándalo, a partir de una serie de denuncias cruzadas por compra de votos, entre otras. Está teniendo repercusión nacional, Horacio, porque cuando uno mira incluso en redes sociales, los dirigentes de los partidos tradicionales están metiendo la cuchara y tratando de sacar rédito político de esto a raíz de las denuncias que se dan en la interna del Frente Amplio. Cuando decía Alianza Progresista, estamos hablando de uno de los grupos que integra el Frente Libre Sereñi, junto a Asamblea Uruguay, junto al Nuevo Espacio y a Banderas de Libre. Alianza Progresista es el sector que surgió también de la suma de otros 3 grupos. El Partido Demócrata Cristiano, PDC, con el que era ministro de Turismo y senador, Héctor Lescano. CONFA, Confluencia Frente Amplista, excomunista, cuya principal figura, bueno, ahí uno es de los Santos, y Lilian Quechichán, y el grupo de Nino Boa, ¿no? Blancos que venían al encuentro progresista. Bien, perfectamente. Bueno, en esta interna, este 27 de octubre, terminó en lo que se habla, como decía Maldonado, de escándalo, cruce de acusaciones por supuesta compra de votos. Hay 3 nombres que
están en debate, en discusión, o que protagonizan esta discusión, que además son compañeros de gabinete en la Intendencia de Maldonado, lo cual hace que el lío todavía siga puertas adentro de la Intendencia, ¿verdad? Claro, y la gestión ahora, en ese internet se va a ver Bueno, complicada. ¿cómo puede ser el relacionamiento de los compañeros de equipo, por decirlo de algún modo? Me decía los nombres de los candidatos por el Frente Amplio de los otros grupos, pero dentro de la 738 los que compitieron en esto, ¿quiénes eran? Bueno, Horacio Díaz, que es el actual director de turismo, Gustavo Salaverry, que es el secretario general, y María Claire Millán, que es la directora de Cultura de la Intendencia de Maldonado. Los tres de la 738... buscando su lugar como sucesores, si se quiere, de Óscar de los Santos. Y ahí, bueno, Óscar de los Santos se lo ve con proyección nacional, es decir, es como en este tablero sería el rey. Hay un alfil, o sea, él no quiso elegirlo a dedo y se fue a elección, pero él tiene uno que es el sí, podríamos hablar de Gustavo Salaverry, por ejemplo, el actual secretario general de la Intendencia. ¿Y cómo le fue en esta interna? Bueno, en esta interna picaba segundo, si se quiere, con este conteo de votos donde el favorito, el favorito de acuerdo a los primeros datos recabados... O sea, el favorito no era el elegido por el intendente. No, es Horacio Díaz, el director de turismo. Hasta que se fueron contando los votos, Horacio Díaz venía primero y con ventaja. Te diría que con más de cerca de 800 votos, estoy hablando de memoria. ¿Y qué pasó? Pero de ventaja. Ahí es donde empezaron a aparecer las acusaciones de, por ejemplo, compra de votos. De que allegados al director de turismo, por 500 pesos solicitaban el apoyo a Horacio Díaz en las elecciones internas que se desarrollarán el domingo 27. A partir de ahí, bueno, cruces. Que se compran votos, que participan militantes de otros sectores o de otros partidos políticos, intervienen en la elección municipal. La votación era abierta. La votación era abierta, era padrón abierto. Ayer hubo una reunión donde participó De los Santos estuvo de viaje durante todos estos días. La cúpula de Alianza Progresista no quería pronunciarse, quería esperar a que llegara Óscar de los Santos para tomar una decisión. Hubo una reunión ayer en San Carlos, se reunió el secretariado de Alianza Progresista en ese departamento, y la única mención que hay en esa declaración final sobre este lío es: ante la notoria injerencia externa verificada en las elecciones del pasado 27 de octubre, ratificar la confianza a los precandidatos participantes. Eso es la única referencia, digamos, al lío. Culpar a no frentistas. Cosas que pasaron, que vienen de afuera. Por otro lado, se recibió la propuesta de los Santos de dirimir las candidaturas del espacio en las elecciones internas del Frente Amplio del junio del año que viene. O sea, el 1 de junio, cuando hay elecciones en todos lados, el que marque más votos será el de la exactamente. Ahora, la relación queda brava ahí, ¿no? La relación queda brava porque, es como te decía, puertas adentro siguen los problemas. Son compañeros de gabinete. Se han tirado duras acusaciones unos a otros. Hay que ver cómo De los Santos, que pudo poner paños fríos, digamos, en estos días, por este tema puntual, y si se quiere llevarlo y prolongarlo el tiempo más adelante y de alguna manera que siga corriendo el agua y de esto no se hable tanto, dentro de la Intendencia va a tener que solucionar. Vamos a hacer una pausa, Horacio. Fíjate una cosa, ¿no? Cuando el voto de marihuana, la ley de marihuana, Darío Pérez, con esa forma que dudó, que esto, muchos decían, se acabó la Intendencia para Darío Pérez. ¿En base a qué? No sé, digo, pero era un comentario que se hacía en política, ¿no? Porque como que quedó mal, pues dijo que no votaba, que sí, que no. Ahora se está frotando la mano con este lío en la interna de la 738 y tiene todo el apoyo del MPP. Claro, juega con dos cartas a favor ahora, ¿no? Este lío y el apoyo del MPP. Igual falta mucho. Vamos a una pausa, volvemos. ¿Qué pasa con el partido de la Concertación? ¿Qué pasa con los trámites en la Corte Electoral? Lo vemos aquí por NSTV en Claves Políticas. Seguimos en Claves Políticas por NSTV. Bueno, ya veíamos el caso de Maldonado. Habrá que ver, ahora tiene repercusiones también a nivel nacional. Van a estar con muchas críticas. Pero De los Santos, con eso lo dio por terminado. Sí, ahí igual me queda picando, que era un lindo cierre para el informe del bloque anterior. Óscar de los Santos tuiteó al día siguiente, el lunes 28 de octubre, el soberano se ha pronunciado en una jornada histórica.
Bueno, histórico fue. Sí, histórico fue, ¿no? Pero por otra cosa. Bueno, hay que ver cómo rearman eso, ¿no? Pero lo vamos a estar siguiendo y vamos a estar además viendo un poco el panorama departamento por departamento. Pero ahora vamos a seguir con otro tema y antes les recordamos, ya se lo hemos dicho, estamos con el aniversario de Nuevo Siglo, los 18 años. Y cuando cumplís 18 años decís, puedo manejar, quiero el auto. Bueno, a los 18 años, en realidad, Nuevo Siglo regala el auto. Es entre todos los que tengan el servicio de Nuevo Siglo, bueno, todos tienen la forma de participar, lo pueden ver en la revista que reciben, lo pueden ver a través de la web. Un automóvil, hay muchos más premios, ¿no? Pero además, bueno, ese es un premio tentador. Y el otro premio tentador es, porque por ejemplo, tenés economistas en el Banco Central de Chile, amigos. ¿Lo querés ir a visitar a Santiago de Chile? Me encantaría. A Diego Gianelli. Me han tentado con eso. Te han tentado. Bueno, BQB se asocia al festejo de Nuevo Siglo, tiene nuevas rutas, nuevos destinos. Está el destino de BQB para ir a Santiago de Chile. Eso también está en los premios de estos sorteos por los 18 años de Nuevo Siglo. Seguimos en este último tramo, Horacio, y vamos a hablar del Partido de la Concertación. Sí, esta unión de blancos y colorados que tiene nuevo nombre, tiene nombre propio desde la semana pasada, que es Partido de la Concertación. Hablamos con Sandra Echeverri, que es ministra de la Corte Electoral, y le preguntamos cómo se crea un partido político, para saber de qué manera tienen que armarse esta ingeniería que dio lugar a este partido. Veamos lo que dijo la ministra de la Corte Electoral. La Corte Electoral, digo, de acuerdo a la ley 14.485, lo que la Corte Electoral ha resuelto en una circular que sacó el 13 de noviembre del año pasado, trató de hacer una reglamentación para darle a los partidos políticos diferentes pautas para que puedan presentar ante la Corte lo mejor posible el armado de un partido político. Esto, bueno, obviamente intuye que tienen que presentar un acta fundacional, que tiene que ser autenticada, tienen que tener un programa de principios, estatutos, tienen que tener autoridades, que estas autoridades por supuesto van a ser provisorias, porque hasta después que no pasen las internas, obviamente no van a ser autoridades definitivas, tienen que tener un domicilio legal, obviamente, tienen que tener también un domicilio, obviamente, que tiene que ser electrónico, tienen que tener los nombres de esas autoridades con su credencial cívica, o sea, con su número, con su serie, que obviamente que debe estar vigente. También hay un texto, obviamente, que habla de la ley, que es la 14.485, dice del partido, que es la fecha en la cual salió esa ley, habla de la circular, la que hemos nombrado, que es la 8894, que es de la fecha del 13 de noviembre, y ahí claramente la persona dice que manifiesta la adhesión al partido y nombra a ese partido, y que manifiesta la adhesión al programa de principios, que eso es muy importante que la gente sepa, que no solamente manifiesta la adhesión al partido, sino a su programa de principios. Ahí es donde pone sus datos, nombre, apellidos, credencial cívica, serie, número y la firma de la persona. Bueno, seguimos viendo los tramos de la entrevista con la ministra Sandra Echeverri, una dirigente del Partido Nacional. En la Corte, bueno, hay de distintos partidos políticos, pero bueno, el cargo es de ministra de la Corte Electoral, por eso la convocamos para estas explicaciones. Sí, eso por un lado, esa es la ingeniería, los aspectos formales para crear un partido político. Ahora, en este caso, y tras el acuerdo de blancos y colorados, van a haber dirigentes que participarán por uno u otro lema en distintas instancias electorales, dependiendo de lo que permite la Constitución. Bueno, eso fue lo que le preguntamos a la ministra Sandra Echeverri. ¿En qué instancia se puede participar en una convocatoria electoral y en qué otras podría hacerlo por otro partido? Veamos eso. Si yo quiero ser candidata en las internas, quiero ser candidata en las internas, y puedo perfectamente participar en la departamental, en la nacional, perfectamente. Pero si yo quiero ser candidata a edil en las internas, o ser candidato a intendente en las internas, pero no por mi partido, por ejemplo. Si yo fuera candidata por el Partido Colorado, el Frente Amplio o el Partido Nacional, para edil o para intendente, dentro del partido que estoy hablando, puedo participar en las internas. Pero si yo quiero ser candidato a edil o a intendente, pero no por el partido
Nacional o el Partido Colorado, quiero ser por otro partido, por ejemplo el de la Concertación o el partido por Unión para el Cambio, no puedo participar en las internas. Sí puedo ser diputado en la Nacional, pero no participo en las internas. Bueno, y ahí se van a venir varias discusiones. El caso, por ejemplo, Jorge Gandini, que quiere ser candidato a intendente, no se va a presentar como candidato convencional, ni nacional, ni departamental por el Partido Nacional, porque así puede ir, sí, de candidato a diputado, que va a tratar de ir en octubre, y en mayo del 2015 como candidato a intendente. Bien, eso por un lado. Se ha hablado mucho de este acuerdo a nivel de Montevideo, el acuerdo es para Montevideo, dicen los principales dirigentes de los dos partidos, pero también hay versiones de que podría repetirse o reproducirse en otros departamentos. Bueno, claro, porque además, Horacio, el lema es nacional, o sea, el Partido de la Concertación es un partido político a nivel nacional. Lo pueden usar otros en otros departamentos. Bien, le preguntamos eso también a Sandra Echeverri, si puede haber una réplica de este acuerdo en otros departamentos, y esto fue lo que nos contestó. Puede crearse una agrupación departamental y digo, bueno, yo desde Rocha o desde Artigas quiero participar con este partido nuevo, con cualquiera de estos partidos nuevos, y este partido nuevo le tiene que dar el consentimiento para que pueda participar, porque no cualquiera diga, bueno, yo quiero participar en este partido Concertación o Partido Unión por el Cambio, porque yo quiera. No, el Partido Unión por el Cambio le tiene que dar el consentimiento para que esta agrupación participe, y participa como una agrupación departamental. Y bueno, también tiene que elegir, obviamente, primero que nada, tiene que constituir como agrupación departamental, conseguir las 100 firmas para integrarse como agrupación departamental, pedir los números dentro después de la junta electoral del departamento, hacer todos los trámites como cualquier otra agrupación y integrarse al partido. Muy bien, seguimos viendo las respuestas que te daba la ministra de la Corte Electoral, Sandra Echeverri. Sí, ella hablaba de la Unión para el Cambio, un partido nuevo mencionaba. Es el ex partido uruguayo que después de sortear algunas objeciones que había puesto la Corte Electoral, bueno, se presenta con este nombre y sería el próximo partido en darse a conocer públicamente, oficialmente, digamos, por la Corte para las próximas elecciones. O sea que ahora sí lo van a avalar. Exactamente. O sea que va a haber otro partido, tienen que tener 500 votos en junio y ahí van a participar como candidato a presidente. Exactamente. Vamos a hacer una nota para conocerlos. Estaría muy bien hacerles una nota. Pero van a ser los únicos partidos nuevos que se van a presentar. Bueno, ¿qué otras gestiones hay dentro de la Corte Electoral de futuros partidos? El que está más avanzado en camino ya de reconocer por la Corte Electoral es el camino, el partido que te dije primero, es el Partido Unión para el Cambio, que creo que está a punto de finalizar las pequeñas observaciones que ha tenido en este último momento, que pienso que en pocos días o en un mes ya va a estar terminando su proceso de reconocimiento frente a la Corte Electoral, y en estos últimos días estos dos partidos, el partido ecologista radical intransigente y el Partido Unión por Nuestras Riquezas Naturales, que son estos tres últimos partidos que han venido a la Corte Electoral. Después, por el momento, no hemos tenido ningún otro. Bueno, y ahora, por supuesto, para la opinión pública, el Partido Concertación todavía no ha ingresado a la Corte Electoral. A los partidos siempre, Unidad Popular, que se presentó como Asamblea Popular, Unidad Popular, sí. El sector de grupos de izquierda que no integran el Frente Amplio. Exactamente, los grupos más radicales de izquierda, si se quiere. Así lo conoce la gente, digamos, popularmente. Bueno, ahí está el partido bolchevique, 26 de marzo, Corriente de Izquierda, etc. Último tramo, sí. ¿Hay que presentar candidato a octubre o basta con presentarse solo en las internas? Esto también le preguntamos a Sandra Echeverri, pensando un poco, más que nada, en este partido de la Concertación. Cada uno de estos partidos va a presentar precandidato, porque no solamente presenta al órgano deliberativo departamental, presenta al órgano deliberativo nacional para sus convencionales nacionales y al órgano deliberativo departamental para tener sus convencionales departamentales, que quizás puede ser por
por la opinión pública, lo que uno se entera, que es quien elige al intendente o a los intendentes departamentales. O sea que es importante que tengan los dos órganos constituidos. Entonces, bueno, obviamente también van a presentar sus precandidaturas. O sea que eso es importante destacarlo. O sea que suponemos que también van a ir a la elección de octubre. Y obviamente después, a la departamental y municipal. Y bueno, y si supuestamente va a haber batalla, obviamente van a ser los dos partidos más votados, ¿no? Bueno, muy bien. Hasta acá lo que era el diálogo, la entrevista de Horacio Baroli con la ministra de la Corte, Sandra Echeverri. Nosotros nos vamos mañana en Claves Económicas. Estos temas de confrontación con Argentina, puertos, toda esta situación complicada, exportaciones que bajan con Argentina, lo vamos a estar viendo mañana con Gastón Solé y a lo largo de toda la semana en todos los programas de NSTV. Muchísimas gracias, Nelson. Nos vemos en 7 días. Bueno, Claves Políticas vuelve el próximo lunes. Están todas las repeticiones esta semana, está toda la programación. Siempre aquí en NSTV, porque por NSTV tenés mucho que ver. Muchas gracias, que pasen bien. Presentó Y el Observador.